Olá a todos, bem-vindos a mais uma história a cada canal. Espero que essa história me goste muito. História com el tema. La mujer del asiento de al lado me enseñó la foto de su novio para presumir, y era mi esposo, y aún faltaban 9 horas de vuelo. Yo viajaba sola ese día. Era un vuelo largo cruzando el continente y lo había reservado en secreto. Mi esposo Adrián llevaba 3 semanas en esa ciudad por trabajo. 3 semanas de llamadas cortas de estoy agotado. Hablamos mañana, de mensajes que llegaban tarde. Yo había decidido darle una sorpresa. Nuestro aniversario era en 2 días, y pensé en aparecer sin avisar, tocar la puerta de su hotel y ver su cara. Tenía la maleta lista, el regalo envuelto y una ilusión de adolescente metida en el pecho. El asiento 14A era el mío junto a la ventana. El 14B lo ocupó una mujer que llegó justo antes de que cerraran la puerta del avión. Tendría unos 30 años, guapa, arreglada, con esa energía de quien está feliz y quiere que el mundo lo note. Se sentó, se acomodó y a los 10 minutos ya me estaba hablando. Era de esas personas que no soportan el silencio. Me contó que iba a esa ciudad a ver a su novio, que llevaban casi un año juntos, que estaba nerviosa y emocionada porque iba a hacer una visita importante. Yo le sonreí con educación, de esas sonrisas de avión que no invitan a seguir, y volví a mirar por la ventana, pero ella siguió. Y entonces sacó el teléfono, buscó una foto y me lo giró hacia la cara. «Mira», me dijo con una sonrisa enorme. «Este es él. ¿A qué es guapo?» Era Adrián. Era mi esposo. La foto era de él sin ninguna duda, sonriendo a la cámara con esa camisa azul que yo le había regalado en su cumpleaños. La camisa que él me había dicho que dejaba siempre en casa porque era demasiado buena para usarla en viajes de trabajo. No sé cómo no se me cayó la cara. No sé de dónde saqué la fuerza, pero algo dentro de mí muy rápido tomó una decisión antes de que yo pudiera pensarla. No dije nada, no grité, no lloré. Sonreí, miré la foto y dije, sí, es muy guapo, se ve buena persona. Y ella, feliz, encantada de tener un oyente, siguió hablando. 9 horas. Tenía 9 horas de vuelo por delante, sentada a 30 centímetros de la mujer con la que mi esposo me estaba engañando, y entendí, con una claridad fría, que nunca había sentido antes, que esa mujer no tenía ni idea de quién era yo. Para ella yo era una desconocida amable del asiento de al lado, alguien sin nombre, sin rostro, sin importancia, alguien a quien se le puede contar todo. Así que la dejé hablar y escuché. Se llamaba Camila. Me dijo que conoció a Adrián hacía casi un año en un viaje de trabajo de él igual que este. Me contó cómo la conquistó, las flores en el hotel, las llamadas a medianoche, los planes. Yo asentía. Cada cosa que ella decía era un cuchillo. Pero yo asentía y de vez en cuando hacía una pregunta. Una pregunta pequeña, inocente, de oyente curiosa. Y ella respondía. Respondía todo. Me dijo que Adrián le había hablado mucho de su vida, que sabía que él venía de una familia complicada, que conocía hasta cómo era su casa. Y entonces, para demostrarme lo cercana que era la relación, empezó a describir mi casa. Describió mi sala, describió el color de las paredes que yo misma había elegido, mencionó el cuadro grande del pasillo, el que heredé de mi abuela. Dijo que Adrián le había contado que ese cuadro no le gustaba, pero lo aguantaba. Yo seguí sonriendo. Por dentro algo se me estaba rompiendo en pedazos muy pequeños y muy silenciosos, pero por fuera yo seguía siendo la señora amable del 14A. Le pregunté con voz suave si ya tenían planes de futuro, y ahí Camila bajó un poco la voz como quien comparte un secreto bonito y me contó que sí, que Adrián había alquilado un apartamento en esa ciudad, un apartamento para los dos, que ella se iba a mudar el mes siguiente, que él le había dicho que estaba arreglando unos asuntos pendientes antes de empezar su vida nueva con ella, pero que esos asuntos estaban casi resueltos. Asuntos pendientes. Yo era el asunto pendiente. 14 años de matrimonio reducidos a una frase dicha en un apartamento que yo pagaba a medias sin saberlo. Pedí un café a la azafata. Necesitaba tener las manos ocupadas. Camila pidió un té y siguió. Me habló de las cosas que Adrián le prometía y entonces dijo algo que me heló más que todo lo anterior. Me dijo que Adrián le había contado que él siempre había querido ser padre y que con ella por fin iba a poder serlo, que él le había dicho que en su matrimonio anterior nunca habían tenido hijos, porque la relación estaba muerta desde hacía años. Adrián y yo tenemos una hija. Se llama Lucía. Tiene 8 años. Es lo más importante en la vida de los dos. O eso creía yo hasta ese momento. A 11.000 metros de altura. Y entonces Camila, sin saber lo que estaba haciendo, terminó de acabar. Me dijo riéndose que lo único raro de Adrián era que a veces se ponía nostálgico y hablaba de una niña, que ella al principio se puso celosa, pero que él le aclaró que era la hija de una prima que se llamaba Lucía, que era muy lista,
que Adrián le tenía mucho cariño, aunque casi no la veía. Mi hija, mi Adrián, la había convertido en la hija de una prima imaginaria para que su pareja no hiciera preguntas. Bajé la mirada a mi café, respiré y tomé la segunda decisión del día. Saqué la servilleta de papel que venía debajo de la taza y el bolígrafo que siempre llevo en el bolso. Y mientras Camila seguía hablando feliz, yo empecé a anotar. Anoté el nombre del apartamento que él había alquilado, porque ella lo mencionó. Anoté la zona de la ciudad. Anoté las fechas que ella decía sin darse cuenta de que eran fechas. Anoté que se mudaba el mes siguiente. Anoté cada promesa, cada mentira, cada detalle. Camila pensaba que yo apuntaba la receta de un postre que le había contado 10 minutos antes. Le dije que sí, que tenía mala memoria. Ella se rió y dijo que yo le caía muy bien. Faltaban 4 horas de vuelo. Hablamos un poco de otras cosas, de su trabajo, del mío inventado, de la comida del avión. Yo dejé que la conversación bajara el ritmo y cuando la sentí relajada, cómoda, completamente confiada, le hice la última pregunta. La pregunta que de verdad importaba, se la hice con el tono más ligero del mundo, mirando por la ventana como si fuera lo de menos. Le pregunté quién la iba a recibir en el aeropuerto, y Camila sonrió con toda la cara y me dijo que Adrián le había prometido estar ahí esperándola en la puerta de llegadas con flores en cuanto ella saliera, que era la primera vez que él la recibía en público sin esconderse y que para ella eso significaba todo. Y ahí lo entendí completo. Adrián iba a estar en ese aeropuerto en la puerta de llegadas esperando a una mujer que bajaba de este vuelo. Lo que él no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que de este mismo avión, por esa misma puerta, en el mismo minuto, también iba a salir su esposa. Las 2 mujeres de su vida llegaban en el vuelo 14, y él solo había contado con una. No sentí ganas de llorar. Eso ya había pasado en algún punto sobre el océano. Lo que sentí fue una calma extraña, ordenada, casi limpia. Tenía la servilleta llena de su letra. Tenía el nombre del apartamento. Tenía 9 horas de confesión completa de la otra mujer regalada sin que yo tuviera que arrancar nada. Y tenía, sobre todo, algo que él no tenía. Yo sabía. Él no sabía que yo sabía. Esa era mi ventaja y era enorme. El avión empezó a descender. Las luces de la ciudad aparecieron abajo. Miles de puntos amarillos. Camila se emocionó. Se asomó a mi ventana para verlas. Me dijo que no podía creer que por fin empezaba su vida nueva. Yo le dije que se veía hermoso y lo decía en serio. Se veía hermoso. Las ruedas tocaron tierra, el avión frenó, giró, se detuvo en la puerta. Todos se levantaron a la vez, como siempre. Esa prisa absurda por bajar. Camila se puso de pie, sacó su neceser, abrió un espejito y se retocó el labial. Estaba radiante. Se giró hacia mí, esa desconocida amable que la había escuchado durante 9 horas, y me dijo, «Bueno, este es el momento. Me está esperando en la puerta. Déame suerte». Y yo también me levanté, tomé mi bolso del compartimento de arriba, me colgué la maleta de mano al hombro, doblé la servilleta con su letra y la guardé en el bolsillo junto a mi pasaporte. Me giré hacia ella, le sonreí y le dije, «Claro que sí, te acompaño. Yo también voy a buscarlo». Lo que pasó en esa puerta de llegadas cuando Adrián levantó la vista y nos vio bajar a las 2 juntas es la parte de esta historia que cambió todo para siempre. Hay una fracción de segundo antes de que el cerebro procese lo que están viendo los ojos, en que la cara de una persona dice la verdad completa. Ese instante dura menos de un latido. Después viene la máscara, el control, la actuación, pero ese primer instante no miente nunca. Y yo, que llevaba 9 horas entrenando mi cara para no mostrar nada, estaba perfectamente preparada para leer la suya. Lo vi antes de que él nos viera a nosotras. Estaba exactamente donde Camila había dicho que estaría, en la zona de llegadas, cerca de las puertas automáticas, con un ramo de flores en la mano, flores rojas, tulipanes, creo. Adrián siempre había dicho que las rosas eran un cliché. Al menos en eso seguía siendo coherente. Llevaba la chaqueta gris, la que yo le había ayudado a elegir hace 2 inviernos en una tienda del centro, cuando todavía hacíamos ese tipo de cosas juntos. Estaba mirando hacia las puertas con esa expresión de anticipación que yo también había visto antes, pero hacía tanto tiempo que ya casi no la recordaba. Camila iba medio paso delante de mí. Yo me había dejado adelantar a ella durante la salida del avión mientras ella recogía su abrigo del compartimento superior. Era un cálculo mínimo, pero importaba. Quería que él la viera primero a ella. Quería que él tuviera ese segundo de alivio de normalidad antes del resto. Camila levantó la mano y lo llamó por su nombre. Adrián sonrió. Levantó las flores. Empezó a caminar hacia ella y entonces me vio. Ahí estuvo ese instante del que hablo. Menos de un latido. Menos que eso. Una fracción que no tiene nombre en ningún idioma. Vi cómo sus ojos me reconocían.
Vi cómo el cerebro intentaba rechazar lo que veían. Vi cómo el cuerpo por puro instinto quiso detenerse, pero ya tenía demasiado impulso y siguió avanzando. Aunque los pies ya no estaban del todo seguros de a dónde iban, vi el color marcharse de su cara tan rápido y tan completo, como si alguien hubiera abierto un desagüe. Todo eso lo vi en menos de un segundo. Después vino la máscara, pero era tarde. Yo ya lo había visto todo. Camila É uma llegó história hasta muito él, lo boa essa abrazó história, y él tá? la abrazó. Fiquem até o Lo final, hizo. que eu tenho La abrazó certeza con que las vocês flores vão todavía en la gostar. mano y por encima del Se eu hombro tô de ella. gostando Sus também, ojos buscaron é los um míos final con una aqui desesperación bastante que yo nunca le había surpreendente a visto ni en los pessoa. peores momentos de nuestra Espero vida que juntos. Era agrade una todos mirada que pedía vocês. algo, aunque él no sabía aún qué podía pedir ni cómo. Era la mirada de alguien que acaba de pisar el vacío y todavía no ha empezado a caer, pero siente que el suelo ya no está. Yo me detuve a unos metros. Lo justo. Camila se separó del abrazo. Lo miró con esa felicidad que llevaba brillando desde el asiento 14B y entonces se giró hacia mí, completamente natural para presentarme, porque para ella yo seguía siendo la señora amable del avión, su nueva amiga de casualidad. Adrián, mira, te presento a una chica genial que conocí en el vuelo. Hablamos todo el viaje. Fue muy entretenido. Se rió. Me señaló con el gesto de quien comparte una coincidencia bonita. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Yo lo miré a él, solo a él, y le dije mi nombre. El aire entre los tres cambió de temperatura en ese instante. Lo noté en mi propia piel. Adrián abrió la boca y no salió nada. Camila frunció el ceño apenas con esa pequeña señal de extrañeza de quien no entiende por qué una presentación tan simple produce ese silencio. ¡Qué coincidencia!, dije yo con la voz más tranquila que he tenido en mi vida. Adrián y yo ya nos conocemos. Camila se giró hacia él. ¿Se conocen, Adrián? Que llevaba más de 12 años siendo capaz de responder a cualquier cosa, que tenía siempre la palabra exacta, que yo había visto manejar situaciones difíciles con una facilidad que siempre me había parecido un talento suyo. No dijo nada. Se quedó ahí con las flores en la mano, sin nada. Y yo decidí en ese preciso instante que eso era suficiente por ahora, que no iba a decir nada más. No en ese aeropuerto, no en ese minuto, no delante de una fila de viajeros con maletas. Eso no era el momento y yo lo sabía. Lo que acababa de hacer era plantar la primera semilla. Solo eso, plantar la semilla y esperar a que creciera en la cabeza de los dos durante las horas siguientes. Me despedí de Camila. Le dije que había sido un placer compartir el viaje. Le dije, y lo hice mirándola directamente a los ojos, que me alegraba mucho que por fin empezara su nueva vida. Ella seguía con el ceño levemente fruncido, con esa incomodidad de quien siente que hay algo en el aire que nadie le está explicando. Le di la mano como se hace, y la solté. Luego me giré, tomé mi maleta de mano y salí del aeropuerto. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Tomé un taxi hasta el hotel donde tenía la reserva. Un hotel distinto al de Adrián. Claro. Lo había reservado con mi propia tarjeta, la que tengo a mi nombre y solo a mi nombre, la que abrí hace 4 años porque mi madre me dijo que una mujer siempre tiene que tener una cuenta que nadie más conozca. En ese momento me pareció un consejo anticuado. En el taxi camino al hotel, le di las gracias mentalmente. El taxista puso música, algo suave, instrumental. La ciudad pasaba por la ventana oscura, esas calles que no conocía, esos edificios que no tenían historia para mí. En algún punto de esa ciudad había un apartamento con el nombre de mi esposo en el contrato. Un apartamento para empezar una vida nueva. Un apartamento que nadie me había preguntado si existía porque yo era el asunto pendiente que había que resolver antes de que la vida nueva pudiera comenzar. Pensé en Lucía. Siempre termino pensando en Lucía. 8 años. Estaba con mi madre esa semana porque yo le había dicho que viajaba por trabajo. Estaría dormida ya con su osito marrón que no puede soltar ni en verano, con la luz del pasillo encendida porque todavía le da un poco de miedo la oscuridad total. Adrián sabía eso. Adrián sabía eso porque él también la arropaba, porque también le dejaba la luz encendida, porque también conocía el nombre del osito. Y aún así la había convertido en la hija imaginaria de una prima imaginaria para que su pareja no hiciera preguntas incómodas. Eso era lo que más dolía. No él. Ella. No. Lucía. Que Lucía existiera en la historia que él le había contado a Camila, como un detalle menor, como un adorno, como algo que se menciona y se aparta. Llegué al hotel. Me registré. Subí a la habitación. Era una habitación correcta, sin más. Cama, mesita, ventana con vista a otro edificio. Me senté en el borde de la cama sin quitarme el abrigo y saqué la servilleta del bolsillo. La desdoblé con cuidado, como si fuera un documento, porque para mí ya lo era. Estaba un poco arrugada por el viaje, pero la letra era legible. Todo estaba ahí. El nombre del edificio, la zona,
las fechas, las promesas, las mentiras. Lo leí todo 2 veces despacio. Después abrí el teléfono. Tenía 17 mensajes de Adrián. El primero había llegado 20 minutos después de que me fuera del aeropuerto. El último hace 4 minutos. No los leí. Los marqué todos como no leídos. Los dejé ahí y cerré la aplicación. Abrí la agenda, busqué un número y llamé. Era el número de Elena. Elena es mi mejor amiga desde los 16 años y también, aunque esto no lo sabe casi nadie, es abogada de familia, una de las mejores de la ciudad, aunque ella siempre lo dice con esa modestia tan suya que hace que parezca mentira. La había llamado muchas veces en la vida para cosas importantes, nunca para una cosa tan importante como esta. Descolgó al segundo tono. ¿Sabes qué hora es?, me dijo con voz de dormida. Sí, le dije. Lo siento. Necesito que me escuches. Hubo un segundo de silencio. Ese silencio de las amigas de verdad que reconocen el tono de voz, aunque sean las 2 de la madrugada. Cuéntame, dijo ella. Y le conté todo, desde el asiento 14 hasta el taxi. Le conté a Camila, le conté las flores, le conté el apartamento, le conté a Lucía convertida en hija de una prima. Elena escuchó sin interrumpir casi nada, solo algún sonido pequeño que me decía que seguía ahí, que seguía escuchando. Cuando terminé, hubo un silencio más largo. ¿Tienes la servilleta?, me preguntó. Sí, guárdala. No la pierdas y no toques nada compartido todavía. Ninguna cuenta, ningún documento, nada. ¿Entiendes? Entiendo. Mañana, cuando abran, llama a este número. Me dio un nombre, un número de teléfono. Es alguien de confianza en esa ciudad. Dile que vas de mi parte. Ella sabrá qué hacer con lo que tienes. Lo anoté en el teléfono. Elena, le dije antes de colgar. Dime, ¿tengo tiempo de hacer esto bien? Ella tardó un momento y luego me dijo lo que necesitaba escuchar. No para consolarme, sino porque era verdad. Él no sabe que sabes. Tú sí sabes que él no sabe. Eso vale todo el tiempo del mundo. Colgué. Me quedé mirando el techo de esa habitación de hotel que no conocía en una ciudad que no era la mía, con la servilleta doblada en la mesita, y el teléfono de Adrián todavía parpadeando mensajes que yo no había leído. Pensé en él en ese momento, en lo que estaría viviendo, si estaría con Camila intentando explicar lo inexplicable, o si habría encontrado una excusa creíble, o si simplemente estaría esperando a que yo respondiera para saber por dónde venía el golpe. Adrián era inteligente, eso yo lo sabía mejor que nadie, pero esa inteligencia toda su vida la había usado para salir de los problemas después de que ocurrieran. Nunca había aprendido a anticiparlos porque casi nunca había necesitado hacerlo. Siempre había alguien que lo sacaba a flote o circunstancias que se acomodaban, o yo misma, poniendo tierra debajo de sus pies sin que él lo pidiera. Esta vez era diferente. Esta vez el problema ya había ocurrido, y yo llevaba horas moviéndome dentro de él sin que él lo supiera. Esta vez no había tierra que acomodar porque la tierra ya estaba donde necesitaba estar, y quien la había puesto era yo. Apagué la luz antes de cerrar los ojos. En ese silencio oscuro de habitación desconocida, pensé en la cara que él había puesto en el aeropuerto, ese instante antes de la máscara, ese color que se fue, y pensé que lo que él sentía en ese momento, esa sensación de piso que desaparece, de caída que empieza, todavía no era nada, era solo el primer escalón. Abajo había muchos más, y yo acababa de bajar el primero. Mañana empezaba lo que de verdad importaba. Mañana llamaría al número que me había dado Elena. Mañana empezaría a construir, pieza por pieza, todo lo que necesitaba. Adrián seguía sin saber nada de lo que yo tenía. Seguía sin saber que la conversación de ese vuelo había durado 9 horas. Seguía sin saber lo de la servilleta, lo del apartamento, lo de cada fecha, cada promesa, cada mentira dicha en voz alta por la misma mujer a quien él creía que había dejado en ese taxi. Pero lo que yo tampoco sabía todavía era que Camila esa noche en algún lugar de esa ciudad estaba haciendo sus propias preguntas, y que las respuestas que iba a recibir iban a cambiar para ella también todo lo que creía tener. Porque cuando 2 mujeres descubren al mismo tiempo que el mismo hombre las ha mentido a las 2, las cosas no siempre ocurren como él imagina, y a veces la persona que menos espera convertirse en tu aliada es exactamente la que necesitas. Dormí 3 horas, no más. No porque no pudiera, sino porque a las 6 de la mañana mi cabeza ya estaba trabajando, y no había forma de pedirle que esperara. Me levanté, me duché, pedí café a la habitación. Me senté en la silla junto a la ventana con la taza en las manos, y miré la ciudad que empezaba a despertar. Autobuses, gente con prisa, una panadería que abría su persiana metálica en la acera de enfrente. Todo normal, todo completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en mi vida. A 11 m de altura sobre esa calle. Abrí el teléfono. 23 mensajes de Adrián. 3 llamadas perdidas. El último mensaje había llegado a las 4:22 de la madrugada. No los leí.
No todavía. Había aprendido algo en ese vuelo que nunca me habían enseñado formalmente, pero que era completamente cierto. La información que tienes y que el otro no sabe que tienes es poder. Cada minuto que yo seguía sin responder era un minuto en que él no sabía nada. No sabía qué había escuchado. No sabía cuánto. No sabía con qué me había bajado del avión. No sabía si yo estaba destruida o tranquila. No sabía si iba a explotar o a desaparecer. Esa incertidumbre era mía y era valiosa y no pensaba regalarla antes de tiempo. A las 9:15 llamé al número que me había dado Elena. Se llamaba Valeria. Voz seca, directa, sin relleno. Cuando le dije el nombre de Elena, el tono cambió apenas. 1 grado. De profesional a profesional que ya sabe que puede hablar con claridad. ¿Puedes estar aquí a las 10? Me dijo. Sí. Me dio la dirección. Colgó sin preguntas de más. Me gustó eso. El despacho de Valeria estaba en un 4º piso sin ascensor en un edificio de esos que no dicen nada por fuera, pero por dentro tienen los techos altos de otra época. La sala de espera era pequeña, 2 sillas y una planta, y yo fui la única en ella. A las 10 en punto, ella abrió la puerta de su oficina y me hizo pasar. Era una mujer de unos 45 años, sin adornos, mesa despejada, 2 bolígrafos, una libreta, un ordenador. Me señaló la silla frente a ella, se sentó y me miró. Cuéntame, dijo. Eso mismo me había dicho Elena la noche anterior. Me pregunté si era una frase que se aprende cuando decides dedicarte a escuchar los problemas más grandes de la gente o si era simplemente lo más honesto que se podía decir en una situación así. Le conté esta vez más ordenado, porque ya lo había dicho una vez y el relato tenía mejor forma. Le hablé del vuelo, de Camila, de la servilleta, del aeropuerto, le hablé de Lucía, le hablé de los 14 años, de la cuenta a mi nombre, de las llamadas cortas y los mensajes que llegaban tarde. Ella tomó notas sin levantar la vista más que lo necesario. Cuando terminé, pasó un momento en silencio repasando lo que había escrito. La servilleta dijo, ¿la tienes aquí? La saqué del bolsillo, la desdoblé y se la pasé. La miró despacio, leyó cada línea, la sostuvo con cuidado, como si ya supiera lo que era. Esto no tiene valor probatorio por sí solo, me dijo, pero tiene valor narrativo, y el valor narrativo importa más de lo que la gente cree. Me la devolvió. Lo que necesitamos ahora es convertir esta historia en documentos, papel, fechas verificables, movimientos de dinero. Me explicó lo que eso significaba en términos concretos. El apartamento que Adrián había alquilado en esa ciudad era el primer hilo. Si estaba a su nombre o si había salido dinero de cuentas compartidas para pagarlo, eso era rastreable. Los viajes de trabajo de los últimos meses eran rastreables. Los patrones de llamadas rastreables. No me estaba pidiendo que hiciera nada yo misma. Me estaba explicando lo que ella podía hacer, lo que su red podía hacer, lo que el sistema usado correctamente permitía documentar. ¿Cuánto tiempo necesitas?, le pregunté. Para tener algo sólido en la mano entre 10 y 14 días. 10 a 14 días. En ese tiempo él seguía sin saber cuánto sabía yo. En ese tiempo el apartamento seguía siendo suyo, el plan seguía siendo suyo, la ventaja seguía siendo mía. ¿Hay algo más?, le dije. Valeria levantó la vista. Le hablé de Lucía, no de los aspectos legales, sino de lo que yo necesitaba que entendiera antes de que empezáramos, que todo lo que íbamos a hacer tenía que construirse de forma que Lucía saliera de esto con el menor daño posible, que yo no quería un proceso que la arrastrara, que la expusiera, que la usara como argumento o como herramienta, que si había una manera de hacer esto con precisión, sin fuego innecesario, esa era la manera que quería. Valeria me miró un momento. Eso me dijo. Es exactamente lo que separa a las personas que ganan de las que solo sobreviven. No sé si era un cumplido o simplemente una observación, pero me quedé con ella. Salí del despacho pasadas las 11:30. La ciudad tenía ya la luz de media mañana. Ese tono blanco y un poco frío que tienen las ciudades que no son la tuya. Caminé unas manzanas sin dirección fija, solo para que el cuerpo hiciera algo mientras la cabeza procesaba. Mi teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado. Lo miré, un número local de esa ciudad. No lo reconocí. Dudé un segundo y lo cogí. «Soy Camila», dijo la voz al otro lado. Me detuve en mitad de la acera. Una señora casi me chocó por detrás y me lanzó una mirada, pero yo ya no estaba del todo en esa calle. «¿Cómo tienes este número?», le pregunté. «¿Te lo saqué del sistema del avión?». Hizo una pausa. «Trabajo en logística. Sé cómo se buscan cosas». Otra pausa más larga. «Sé quién eres». El silencio entre las dos duró lo que duró. No mucho, pero fue un silencio denso, con todo lo que ninguna de las dos había dicho todavía. «¿Cuándo lo supiste?», me preguntó. Y su voz ya no era la voz del avión.
No era la voz de quien está feliz y quiere que el mundo lo note. Era otra voz más quieta, más plana. La voz de alguien que ha pasado la noche derrumbándose y ya está del otro lado. En el momento en que me enseñaste la foto, le dije otro silencio. Y no dijiste nada. ¿No? ¿Por qué? Me lo había preguntado yo misma varias veces desde entonces y la respuesta más honesta era también la más simple. Porque necesitaba escuchar, le dije. Y porque en ese avión gritando no ganaba nada. Tú tampoco. Escuché que respiraba profundo. El tipo de respiración que se hace cuando se intenta no llorar en un lugar donde no puedes llorar. Él me mintió sobre todo, dijo finalmente. No era una pregunta. Era alguien verificando en voz alta algo que ya sabía, pero que todavía le costaba aterrizar. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 14 años. El silencio que siguió a eso fue diferente, más pesado, como cuando a alguien le ponen sobre la mesa una cifra que no esperaba, y necesita tiempo para que el cerebro la convierta en algo real. Él me dijo que llevaban separados 3 años, dijo ella despacio, que solo seguían juntos por papeles, que era complicado, que estaba en proceso de, lo sé. La interrumpí con suavidad. Y entiendo que tú no sabías nada de esto. No sabía nada. Su voz se quebró apenas. Una grieta pequeña que enseguida tapó. Yo no soy ese tipo de persona, quiero que lo sepas. Yo no te creo, le dije. Y era verdad. Se lo creía. Había estado 9 horas sentada a su lado escuchándola hablar, y lo que había visto era alguien enamorado que no tenía ni idea de lo que pisaba. Le pedí que me dijera dónde estaba. Me dijo el nombre de una cafetería. Le dije que esperara, que en 20 minutos estaba allí. Camila estaba en una mesa del fondo con las manos alrededor de un café que ya debía estar frío. Llevaba la misma ropa que en el vuelo, o casi. Tenía los ojos del color que tienen los ojos cuando han estado llorando en serio durante horas. Me vio entrar y en su cara pasaron como 4 expresiones distintas en 2 segundos. Ninguna terminó de quedarse. Me senté frente a ella, pedí agua. Nos miramos. Él no vino a buscarme al hotel anoche, me dijo sin preámbulos. Se fue después del aeropuerto. Me mandó un mensaje a las 11 de la noche diciéndome que necesitaba tiempo para explicarme las cosas. Se rió, pero no era una risa de verdad. 14 meses y me da tiempo para explicarme las cosas. Y esta mañana me mandó otro mensaje diciendo que habláramos, que no era lo que parecía. Levantó la vista. Siempre dice eso, ¿verdad? Que no es lo que parece. Siempre. Nos quedamos calladas un momento. Entendí que ella estaba en un punto delicado. Estaba en esa franja de horas en que el engaño aún duele como una cosa nueva, cuando el cuerpo todavía no ha terminado de aceptar que lo que creía tener no existía de la forma en que lo creía. En esa franja la gente toma decisiones equivocadas. Vuelve. Acepta explicaciones que no son explicaciones. Se convence de que entendió mal. No iba a decirle lo que tenía que hacer. No era mi lugar, y tampoco era mi interés manipularla, pero sí podía contarle lo que yo sabía. Todo sin filtrar. Le hablé del apartamento, le hablé de los asuntos pendientes que era yo, le hablé de Lucía, de cómo Adrián la había convertido en la hija de una prima para que ella no hiciera preguntas. Vi su cara cuando llegué a esa parte. Vi exactamente lo que ocurrió ahí. Tiene una hija, dijo muy despacio. Tiene una hija. Se llama Lucía. Tiene 8 años y vive conmigo. Camila cerró los ojos. Los cerró y los tuvo cerrados unos segundos. Cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. No la pena. Algo más frío que la pena. Algo que yo reconocí porque yo misma lo había sentido en algún punto sobre el océano. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Documentar todo, le dije. Hacer esto bien por Lucía principalmente, pero también porque es lo correcto. ¿Puedo ayudarte?, me dijo. Lo dijo directamente, sin rodeos, sin preguntar si podía, sino diciéndolo como quien ha tomado una decisión. Ya la miré. Pensé en lo que Valeria me había explicado por la mañana, en los hilos que había que tirar, en el tiempo que hacía falta. Pensé en que Camila había estado 14 meses con él, que había estado en ese apartamento, que sabía cosas que yo no sabía, que tenía acceso a detalles que yo no tenía forma de documentar sola. Pensé también, con honestidad, en que ella era una persona que había sido engañada igual que yo, aunque de otra manera, que lo que le había hecho Adrián a ella era distinto de lo que me había hecho a mí, pero que le había hecho algo. Que quitarle 14 meses de vida a alguien con una mentira construida pieza por pieza también era un tipo de daño. Sí, le dije, puedes ayudarme. Y así fue como la mujer del asiento de al lado, la misma que había entrado en mi vida con una foto en el teléfono y una sonrisa demasiado grande, se convirtió en la persona que iba a sentarse conmigo en el despacho de Valeria 3 días más tarde, con un sobre en la mano, un sobre con documentos, fotografías, capturas de pantalla, extractos de conversaciones,
y la llave de un apartamento que Adrián pensaba que solo él conocía. Éramos dos mujeres con dos heridas distintas y una misma historia. Él había calculado todo, excepto eso. Había calculado las mentiras, los tiempos, las distancias. Había calculado mantenernos separadas, invisibles, la una para la otra, en órbitas que nunca deberían cruzarse. Lo que no había calculado era un vuelo, un asiento, una foto sacada con orgullo a la persona equivocada. Y lo que tampoco había calculado todavía, mientras seguía mandando mensajes que yo no leía, mientras esperaba que el tiempo y el silencio lo protegieran como tantas veces antes, era lo que estábamos construyendo las dos al otro lado de esa mesa. Él creía que la tormenta era la escena del aeropuerto. Creía que lo peor ya había pasado, que ahora era cuestión de manejar daños, de hablar conmigo, de encontrar las palabras correctas, de sobrevivir al golpe con las pérdidas mínimas. No sabía que la escena del aeropuerto no había sido la tormenta, había sido solo el primer relámpago. Y cuando uno ve el relámpago, todavía falta mucho para el trueno. Los 10 días siguientes los viví en dos velocidades al mismo tiempo, por fuera, lenta, deliberada, controlada. Respondí los mensajes de Adrián con frases cortas que no decían nada, que necesitaba tiempo, que estaba procesando, que habláramos cuando yo estuviera lista, sin gritos, sin acusaciones, sin ninguna palabra que le diera información sobre dónde estaba yo realmente. Cada respuesta calculada para mantenerlo en ese estado de incertidumbre que yo había aprendido a usar como herramienta. Él no sabía si estaba destrozada o furiosa. No sabía si había hablado con alguien. No sabía cuánto había y esa ignorancia lo estaba consumiendo, aunque él todavía no entendía que era exactamente eso lo que yo quería. Por dentro, rápida, muy rápida, Valeria trabajaba con una eficiencia que me habría parecido imposible si no lo hubiera visto con mis propios ojos. El apartamento estaba a nombre de Adrián, contrato firmado hacía 4 meses. Lo había pagado con una cuenta que yo no conocía, una cuenta que él había abierto 18 meses atrás, justo cuando empezaron los viajes de trabajo más frecuentes. El dinero que entraba en esa cuenta venía de transferencias periódicas desde nuestra cuenta conjunta, siempre en cantidades pequeñas, siempre espaciadas, siempre con un concepto distinto. Gastos de representación, material de oficina, formación profesional, pequeños sangrados que solos no llamaban la atención, pero que juntos sobre papel en una tabla ordenada por fechas, contaban una historia muy clara. Valeria puso esa tabla sobre la mesa un martes por la tarde. Camila y yo estábamos sentadas frente a ella. 17.000 euros en 22 meses, dijo Valeria sin levantar la voz. Miré los números, los miré despacio. 17.000 euros sacados de una cuenta, a la que yo también había contribuido todos los meses, con mi sueldo durante todos esos años. 17.000 euros para construir una vida paralela, para pagar un apartamento donde otra persona iba a mudarse el mes siguiente, para flores en hoteles y cenas y todo lo demás que Camila me había contado en el avión, con la voz de alguien que no sabe que está describiendo un robo. ¿Es suficiente?, le pregunté a Valeria. Es más que suficiente para la parte económica, dijo. Para lo que tengo en mente es exactamente lo que necesitaba. Camila, a mi lado, no dijo nada. Miraba la tabla con una expresión que yo ya conocía, porque era la misma que yo había tenido en algún punto de ese proceso. La cara de alguien que está terminando de entender que no es solo que le hayan mentido, sino la escala exacta de la arquitectura de esa mentira. Ella había traído su parte esa misma tarde. Un sobre con el interior ordenado con una precisión que me sorprendió. Capturas de conversaciones, fechas anotadas a mano, fotos de documentos que había visto en el apartamento, nombres, compromisos, promesas que él había hecho por escrito, porque eso era lo que hacen las personas que creen que controlan todo. Lo dejan escrito porque están seguros de que nunca va a haber consecuencias. Le pregunté si había sido difícil reunir todo eso. Me miró un momento antes de responder. Lo difícil fue la primera noche, me dijo. Después de eso ya no fue difícil nada. Entendí lo que quería decir. Adrián llamó un jueves. No mandó mensaje. Llamó directamente. Lo que él hacía cuando ya no podía manejar la incertidumbre y necesitaba escuchar una voz para orientarse. Cogí el teléfono. Necesitamos hablar, dijo. Sí, le dije cara a cara. ¿Cuándo vuelves? Pronto. ¿Eso qué significa? Significa pronto, Adrián. Hubo una pausa. Pude escuchar que estaba eligiendo las palabras. Él siempre hacía eso. Esa pequeña pausa de milisegundos antes de hablar que yo había interpretado durante años como reflexión, como cuidado, y que ahora veía con ojos distintos lo que viste en el aeropuerto. Empezó a decir, no es lo que parece. Lo dijo. Lo dijo exactamente igual que Camila me había dicho que lo decía siempre, que no era lo que parecía. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio estuviera ahí un momento.
Está bien, dije. Finalmente hablamos cuando llegue. ¿Cuándo es eso? Pronto. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Sentí algo que no era rabia ni tristeza, sino algo más extraño, más neutro. Era la sensación de reconocer a alguien por primera vez. No al Adrián que yo creía conocer, sino al real, al que hacía pausas antes de hablar. No porque fuera cuidadoso, sino porque siempre estaba calculando al que usaba esa frase, que no era lo que parecía, como un comodín que había funcionado suficientes veces para convertirse en un reflejo. Pensé en cuántas veces en 14 años me había dicho esa frase, cuántas veces yo había aceptado la versión de la realidad que él me ofrecía después, cuántas veces el problema había desaparecido, no porque se hubiera resuelto, sino porque yo había dejado de mirarlo. Esta vez no iba a dejar de mirar. El día 9, Valeria nos reunió de nuevo. Trajo 2 carpetas, una para cada una. Las puso sobre la mesa con ese gesto suyo de quien sabe exactamente el peso de lo que está entregando. Esto dijo: «Es lo que tenemos», señaló la primera carpeta. «Para ti es la base de un proceso de separación con causa documentada, malversación de fondos conyugales, doble vida sostenida en el tiempo, evidencia de paternidad activa ocultada a terceros». Se giró levemente hacia Camila. «Para ti hay una vía civil por daños derivados de una relación sostenida bajo engaño sobre el estado civil. Es menos directa, pero existe y con lo que has aportado tiene sustento real». Camila asintió. No dijo nada, pero asintió con esa firmeza que había ido ganando día a día desde la cafetería. «¿Qué necesitamos para el paso siguiente?», le pregunté a Valeria. «Que estéis las dos en la misma ciudad que él, que haya un espacio concreto en un momento concreto, donde lo que tenemos en estas carpetas deje de ser papel y se convierta en realidad para él». Pensé en eso. Pensé en Lucía. Pensé en que llevaba 10 días, siendo la señora que necesita tiempo para procesar, la esposa que está lejos y manda mensajes cortos, la mujer que quizás está destruida o quizás está planeando algo y que él no sabía distinguir entre las dos opciones. «Hay una cosa más», dijo Valeria y bajó la voz apenas un tono. «Esta mañana recibí una llamada del abogado de tu marido». Levanté la vista. «Tiene abogado desde hace 4 días». Abrió una hoja. La deslizó hacia mí. «Se llama Marcos Iglesias. Es bueno, Caro». Hizo una pausa y lleva 2 días intentando averiguar si tú tienes representación legal, qué tipo de documentación podrías tener y si estás en disposición de llegar a un acuerdo rápido. Un acuerdo rápido. Lo entendí de inmediato. Adrián había contratado un abogado no para defenderse de lo que había hecho, sino para minimizar el daño antes de que yo pudiera documentarlo bien. Quería cerrar esto rápido. Antes de que yo supiera cuánto podía pedir, antes de que yo tuviera papel suficiente, antes de que la historia se ordenara demasiado, quería que yo firmara desde el dolor, desde la rabia, desde esa primera semana de derrumbe, en que la gente toma decisiones que después no puede revertir. Y lo había intentado, pero lo había intentado demasiado tarde. «¿Qué le dijiste?», le pregunté a Valeria. Una sombra de sonrisa cruzó su cara breve, controlada. Le dije que todavía no tenía información suficiente sobre la posición de mi cliente. Recogió la hoja, lo que en lenguaje legal significa que no sabe nada de lo que tenemos, y que por el momento vamos a mantenerlo así. Eso era exactamente lo que yo habría dicho. Esa noche llamé a mi madre. Le dije que pronto iba a necesitar que se quedara con Lucía unos días más. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que estaba gestionando unas cosas, que muy pronto le explicaba todo. Me dijo que Lucía le había preguntado por mí esa tarde, que si podía hablar con ella un momento. Le dije que claro, mamá, me dijo Lucía cuando cogió el teléfono con esa voz de 8 años que tiene el poder de reorganizar completamente el interior de una persona. «Hola, mi niña. ¿Cuándo vuelves?» «Pronto. Muy pronto. ¿Me traes algo?» «Te traigo algo». «¿Algo bueno? ¿Algo bueno?» Se rió. Esa risa. Y luego me dijo que tenía que irse porque estaba viendo una película con la abuela y que ya casi llegaban a la parte buena. Le dije que la quería. Me dijo que también ya de camino a la película, con esa despreocupación magnífica de quien todavía no tiene que cargar con nada. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono contra el pecho. En la habitación del hotel, que ya empezaba a parecerme conocida, pensé en que todo lo que estaba haciendo, cada carpeta, cada documento, cada silencio calculado, cada día de trabajo con Valeria y con Camila, tenía ese sonido al fondo, esa risa de 8 años, ese mamá al otro lado del teléfono. Él la había borrado de su historia para que no hiciera preguntas. Yo iba a asegurarme de que en ningún papel, en ningún proceso, en ninguna resolución su nombre desapareciera de nada que le perteneciera. El día 10, Valeria me dijo que estábamos listas. Me lo dijo así, con esa palabra en plural que ya sentía como algo natural.
Estábamos nosotras, dos mujeres que habían entrado en un avión como perfectas desconocidas, y que habían pasado 10 días construyendo algo que ninguna de las dos habría podido construir sola. Le mandé un mensaje a Adrián esa tarde. Corto, sin adornos. Mañana vuelvo. Quedamos a las 12 en el hotel donde estás. Necesito que estés solo. Tenemos que hablar, respondió en menos de 2 minutos. Aquí estaré. Gracias por darme la oportunidad de explicarme. Lo leí 2 veces. La oportunidad de explicarme todavía. Todavía pensaba que lo que iba a ocurrir mañana era una conversación en la que él iba a hablar y yo iba a escuchar. Todavía creía que el problema era la escena del aeropuerto, que era manejable, que con las palabras adecuadas y algo de tiempo, la historia podía suavizarse, podía reencuadrarse, podía convertirse en algo distinto de lo que era. Todavía me subestimaba. Todavía me veía como la esposa que necesitaba que le explicaran las cosas. 13 años y 11 meses de matrimonio me habían enseñado a ser exactamente esa mujer, callada cuando convenía, flexible cuando tocaba, dispuesta a dar tiempo y espacio, y otra oportunidad, y otra, y otra. Esa era la imagen que él tenía de mí, la imagen con la que iba a aparecer mañana a las 12 en ese hotel. Seguro de que la situación era difícil, pero manejable. Seguro de que yo seguía siendo la pieza predecible del tablero. Lo que él no sabía era que mientras él había pasado estos 10 días preparando explicaciones, yo había pasado estos 10 días preparando otra cosa. Lo que no sabía era que mañana a las 12 no iba a encontrar a su esposa sola esperando una explicación. Lo que no sabía todavía era exactamente con quién más iba a encontrarse. Y cuando lo supiera, cuando levantara la vista y entendiera lo que tenía delante, iba a ser demasiado tarde para cualquier palabra, porque hay conversaciones que empiezan como conversaciones y terminan siendo otra cosa completamente distinta. Y mañana a las 12 empezaba esa otra cosa. Llegué al hotel a las 11:45, no sola. Valeria iba a mi derecha con su maletín negro y esa postura de quien no necesita demostrar nada porque lo que lleva dentro ya lo demuestra todo. Camila iba a mi izquierda con el sobre en la mano, con la espalda recta de alguien que ha decidido algo, y ya no hay marcha atrás en esa decisión. 3 mujeres cruzando el vestíbulo de un hotel a paso tranquilo, sin prisa, porque la prisa es para quien llega tarde. Y nosotras llegábamos exactamente cuando teníamos que llegar. Le había dicho a Adrián que estuviera solo y estaba solo. Lo vi en cuanto salimos del ascensor en la 3ª planta. Estaba en el pasillo, frente a la puerta de su habitación, con el teléfono en la mano esperando. Llevaba una camisa clara, afeitado, con ese aspecto de quien se ha preparado para algo importante y quiere que se note. Cuando me vio doblar la esquina del pasillo, levantó la mano en un gesto pequeño, casi un saludo, casi una sonrisa de alivio. Entonces vio a las otras dos. El gesto se quedó a medias. La mano bajó. La sonrisa, si es que era eso, desapareció antes de terminar de formarse. Sus ojos pasaron de mí a Valeria, a Camila, de vuelta a mí, en ese recorrido rápido y desesperado de quien intenta procesar demasiadas cosas a la vez y no le alcanza el tiempo. Camila. Verla ahí a mi lado, moviéndose en la misma dirección que yo, fue lo que lo rompió. Vi exactamente el momento. Vi cómo el esquema que él había construido en su cabeza durante 10 días, la conversación que había ensayado, las palabras que había elegido, todo eso se desmoronó en un segundo porque la realidad que tenía delante no era la realidad que había calculado. «Hola, Adrián», dije. No respondió de inmediato. Estaba mirando a Camila. «¿Qué estás haciendo aquí?», le dijo a ella. Y en su voz había algo que yo reconocí. No era rabia, era miedo disfrazado de rabia, que es como el miedo se presenta en las personas que no están acostumbradas a tenerlo. «Lo que debía hacer antes», dijo Camila, con una calma que a mí me costó 10 días construir y que ella había encontrado por su propio camino. Adrián se giró hacia mí. Cuando las cosas se complican, siempre volvía a mí. Siempre había sido así. Yo era el suelo firme, la constante, el punto de referencia. Incluso en ese pasillo, incluso en ese momento, su instinto era mirarme a mí buscando algo. «Esto no es lo que parece», dijo. Fue la 3ª vez que lo decía desde el aeropuerto. «Adrián», dije yo, «te presento a Valeria. Es mi abogada». Valeria no extendió la mano, solo lo miró con esa expresión profesional que no da ni quita nada, que es exactamente la expresión correcta para ese momento. Algo cambió en su cara, una contracción pequeña, casi invisible, el tipo de movimiento que hace la cara cuando el cerebro recibe una información que no esperaba y no sabe todavía cómo procesarla. «Entremos», dije. «Hay cosas que ver». La habitación era la suya. Eso también era un cálculo.
que fuera en su espacio, rodeado de sus cosas, en el territorio que él había creído controlado durante semanas. 4 sillas alrededor de la mesa pequeña junto a la ventana. Valeria abrió el maletín. Camila dejó el sobre la mesa. Yo me senté y lo miré. Adrián seguía de pie. Seguía intentando encontrar el ángulo. «Escucha», dijo. Y ahora el tono había cambiado. Más bajo, más suave, el tono que usaba cuando quería que las cosas se calmaran. «Podemos hablar de esto sin necesidad de esto no tiene que ser así. Podemos hablar los dos solos, como siempre hemos hecho. Como siempre hemos hecho. Solos, sin testigos, sin papel, sin nadie que tomara notas ni guardara nada. Así era como habíamos resuelto siempre las cosas en privado entre los dos, con sus palabras y mi voluntad de creerlas». «Siéntate», le dije sin rabia, sin elevar la voz, con la misma calma que había practicado desde el asiento 14A. Se sentó. Valeria empezó. Lo hizo con una precisión que era casi elegante. Primero la tabla, los movimientos de dinero, los conceptos, las fechas, el total, 17.000 euros. Lo puso delante de él, le dio tiempo para mirarlo. Él lo miró. No dijo nada. Su abogado le habría dicho que no dijera nada, y en eso sí había seguido el consejo. Luego el contrato del apartamento, su nombre, su firma, la dirección, la fecha. 4 meses. 4 meses pagando un apartamento para una vida que empezaba el mes siguiente con dinero sacado de una cuenta que también era mía. Luego Camila abrió su sobre. Conversaciones, fechas, promesas escritas, fotografías de documentos que ella había visto en ese apartamento, que ella había fotografiado con su teléfono en los momentos en que él no miraba, porque cuando alguien empieza a dudar, empieza también a documentar sin saber todavía para qué. Y luego al final Valeria sacó el último documento, una hoja con el membrete de su despacho, con el lenguaje preciso y frío del derecho de familia que describía en términos exactos la situación patrimonial del matrimonio, los derechos que me correspondían, la protección legal de Lucía y las implicaciones civiles para todas las partes presentes. Lo puso frente a él y esperamos. Adrián miró los papeles. Los miró durante un tiempo que fue largo de verdad, no de esos silencios de efecto, sino de los que existen, porque una persona está leyendo, entendiendo y comprendiendo que no hay salida por donde creía que la había. Vi cómo sus manos sobre la mesa se cerraron levemente y luego se abrieron. Ese gesto pequeño que hacía cuando estaba procesando algo que no le gustaba, lo había visto muchas veces, nunca en un contexto como este. «¿Cuánto tiempo llevan con esto?», preguntó en voz baja. 10 días, le dije. Lo absorbió. 10 días. Mientras él preparaba explicaciones, mientras su abogado intentaba averiguar qué tenía yo, mientras él esperaba que el tiempo suavizara las cosas, nosotras habíamos pasado 10 días construyendo exactamente esto. Desde el aeropuerto, desde el avión, le dije. Levantó los ojos y ahí por primera vez vi algo distinto. No el miedo disfrazado, no el cálculo, no la búsqueda de ángulo, algo más real. El reconocimiento de alguien que acaba de entender completamente el territorio en el que está. «Ella te contó todo», dijo mirándome todo. Miró a Camila. Ella lo sostuvo sin bajar la vista. «Camila», yo no dijo ella, quieta, sin temblar. «Ya no». Adrián cerró la boca y en ese silencio que siguió en esa habitación, con la luz de mediodía entrando por la ventana y 4 personas alrededor de una mesa pequeña, ocurrió algo que yo no había planeado, pero que fue de alguna manera la parte más importante de todo. Adrián, que llevaba 14 años siendo el hombre con las palabras exactas, el que tenía siempre una versión, el que nunca se quedaba sin respuesta, no dijo nada. No porque le hubieran prohibido hablar, sino porque por primera vez en mucho tiempo no había nada que decir. El silencio era la respuesta, y él lo sabía. No voy a contar los detalles del proceso que vino después porque eso no es lo importante de esta historia. Los procesos legales son largos y técnicos, y llenos de papeles que no le importan a nadie, salvo a quienes los firman. Lo que importa es lo que ocurrió en esa habitación, y lo que ocurrió después en mi vida y en la de las personas que estaban en ella. Adrián firmó ese mismo día una serie de documentos preliminares que Valeria había preparado con una anticipación que yo todavía agradezco. No los firmó con gracia. Los firmó porque Valeria le explicó con su voz seca y directa que la alternativa era un proceso largo, documentado, público, con toda la información que teníamos sobre la mesa, que podía elegir el camino difícil o el camino razonable, y que el camino razonable empezaba en esa mesa. Lo que firmó ese día protegió a Lucía, protegió su estabilidad, su casa, su rutina, todo lo que una niña de 8 años necesita para crecer, sin que los errores de los adultos le caigan encima.
Eso era lo que yo había ido a buscar a esa ciudad. No venganza, no humillación, protección, la más básica, la más importante. Camila salió de esa habitación con algo que también necesitaba: reconocimiento formal de lo que le habían hecho, una vía legal que Valeria le había trazado con claridad y la certeza que a veces vale más que cualquier papel, de que no había estado loca, que lo que creía que era real, que las dudas que había callado durante meses tenían fundamento, que no había sido ingenua, sino engañada, que son cosas completamente distintas, aunque desde dentro se sientan igual. Y yo salí de ese hotel con una maleta que había entrado llena de ilusión 11 días antes y que ahora llevaba otra cosa. No sé exactamente cómo llamarlo. No era paz. No todavía. No era felicidad, que sería absurdo. Era algo más parecido a la sensación de haber puesto los pies en el suelo después de mucho tiempo flotando, sin saber que flotaba. Volví a casa 3 días después. Lucía me esperaba en la puerta con el osito marrón en la mano y una pregunta antes de dejarme ni soltar la maleta. ¿Qué me trajiste? Le había comprado un libro de esos que le gustan, con ilustraciones grandes y una historia en la que la protagonista soluciona cosas. Se lo di. Lo miró, lo abrió por la mitad, cerró y lo abrazó como si supiera ya que le iba a gustar sin haber leído nada. Luego me abrazó a mí, y en ese abrazo, con 8 años y un libro apretado contra el pecho, ella me devolvió algo que yo no sabía que necesitaba que me devolvieran. Lo que viene después, lo que sigue viniendo, no es sencillo. Nunca lo es. Reconstruir una vida que creías que era una cosa y resulta que era otra. Es un trabajo largo y a veces agotador, con días buenos y días en que el suelo vuelve a sentirse inestable. Lo sé, lo estoy viviendo. No voy a mentir diciendo que todo se resuelve en una habitación de hotel, con 3 mujeres y un maletín, pero sí hice algo que no sabía antes de ese vuelo. Lo aprendí en 9 horas sobre el océano, y desde entonces no lo he soltado. El silencio no siempre es debilidad. A veces el silencio es la herramienta más poderosa que existe, porque el que calla mientras escucha acumula todo lo que el otro regala sin darse cuenta. El que grita vacía, el que escucha llena. Yo podría haber gritado en el asiento 14B, podría haber llorado, podría haber confrontado, podría haber explotado de las maneras en que uno explota cuando recibe un golpe que no esperaba. Y habría conseguido exactamente nada, excepto darle a él tiempo para prepararse, para levantar sus propias defensas, para construir la versión que le convenía antes de que yo tuviera ninguna. En cambio, callé, y escuché, y anoté, y esperé, y construí. Y la persona que me enseñó a hacer eso, sin saberlo, sin querer, sin ninguna intención de hacerme ningún favor, fue la misma que entró al avión corriendo antes de que cerraran la puerta. Se sentó a mi lado y me giró el teléfono hacia la cara con una sonrisa enorme. Hay una cosa más. La última. La que más me costó entender, pero que ahora me parece la más cierta de todas. Camila no era mi enemiga. Nunca lo fue. Era otra víctima de la misma mentira, construida de forma diferente, apuntando en otra dirección, pero la misma mentira al fin y al cabo. Y convertirla en enemiga habría sido desperdiciar lo único valioso que podía salir de ese vuelo, que éramos 2 personas con la misma información y el mismo interés en usarla bien. Las personas que nos hacen daño cuentan con que nos destruyamos entre nosotras. Cuentan con que el dolor nos vuelva ciegas, que la rabia nos apunte en la dirección equivocada, que nos ocupemos tan profundamente de odiarnos la una a la otra, que no nos quede energía para mirar hacia dónde de verdad está el problema. Cuando 2 mujeres se niegan a hacer eso, cuando eligen mirarse y ver a una persona en lugar de a una amenaza, cuando deciden que la inteligencia vale más que la rabia, ocurre algo que el que construyó la mentira no calculó. Ocurre que el terreno se le acaba por los 2 lados al mismo tiempo y entonces no hay explicación que alcance. No hay palabras exactas para eso. Mi hija tiene 8 años y se llama Lucía. La conoce cualquiera que hable conmigo más de 5 minutos porque sale en cada historia, en cada decisión, en cada cosa que importa. No es la hija de ninguna prima. No es un detalle que se menciona y se aparta. Es lo primero. Siempre fue lo primero. Y eso al final fue lo que nunca se pudo borrar de ningún papel. F. Olá a todos, bem-vindos a mais uma da história aqui do canal. Espero que essa história lhe goste muito. Com o tema Especial a hablar em sueños é um idioma que no conosco. Mi pareja lo grabó durante semanas sin decirme nada. Vamos a la historia.